una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Compañeras, compañeros, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Lucha. En esta ocasión, propio de la fecha que nos atraviesa, nos parece oportuno referirnos a lo que sucedía 53 años atrás, cuando se consumaba el golpe de Estado en aquel 27 de junio de 1973. Hace 53 años de atrás, en la fecha que recién mencionábamos, se consumaba ese golpe de Estado cívico-militar en nuestro país. Aquel 27 de junio fue el desenlace formal de un proceso agonizante de la democracia burguesa que ya desde hacía varios años venía dando claras muestras de su verdadero rostro sin maquillar, el de una dictadura de clase. La violación sistemática de las propias libertades democráticas burguesas, el uso de la constitución burguesa claramente al servicio de sus intereses, el uso del aparato represivo, la represión, persecución y muerte, el alineamiento con el imperialismo norteamericano, el sometimiento a los organismos financieros internacionales, la coordinación de las burguesías nacionales a nivel regional y continental para castigar a las enormes mayorías, las políticas hambreadoras y un largo corolario que tiene su anunciado final aquel 27 de junio de hace 53 años atrás. Lo que siguió después es sabido por todos. La impunidad con la que se contó durante los tiempos de dictadura para masacrar a nuestro pueblo, asesinatos, desapariciones, torturas. Fueron tiempos vanagloriados para quienes arremetieron contra los explotados y oprimidos por el sistema capitalista. Han pasado 53 años, hace algunos años menos se inició el proceso de la recuperación de la democracia burguesa, pero lo que no ha pasado es el hecho de que continuamos viviendo bajo el manto de una dictadura de clase que utiliza todas sus herramientas para el sometimiento de nuestra clase trabajadora y sectores populares. Y cuando referimos a las herramientas, debemos clarificar en cuál es la función que cumple el aparato represivo. En un Estado de carácter burgués, dicho aparato no cumple otra función que ser la fuerza coercitiva para la protección de sus intereses de clase, sobre todo el de velar por la propiedad privada de los medios de producción. Hace 53 años atrás, los militares se codeaban en el poder con la burguesía para gobernar. Previamente, su participación en la represión de las enormes mayorías fue aumentando hasta desencadenar en este escenario. Con la vuelta a la democracia burguesa, se ha aludido a la idea triunfante de que habían tenido que regresar a los cuarteles, como si no se tratara de que sin castigo volverán cuando la burguesía así lo requiera, porque claramente es relevante el mantenimiento cómplice de la impunidad de sus acciones antes, durante y después del golpe y la dictadura cívico-militar. Y hoy, 53 años después, con una fecha tan significativa para nuestra clase, el gobierno pone nuevamente en escena las Fuerzas Armadas, lo cual no debería sorprender, porque más allá del repudio que genera, las penurias que atraviesan las enormes mayoría de nuestro pueblo, con otras preocupaciones que lo carcomen, como poder comer todos los días, que un vendaval se lleve puesta la precariedad de su vivienda, la calecita de los créditos, etcétera, etcétera, nos hace perder de vista que recurrentemente tenemos
que expresarnos sobre el lavado de cara que el Frente Amplio pretende hacer de las Fuerzas Armadas. Hace unos meses atrás teníamos que referirnos al convenio firmado por el ministro de Defensa, el Ministerio de Defensa y el INISA. El pasado 4 de junio se publicaba en la web de Presidencia textualmente lo siguiente: el Ministerio de Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA, firmaron un convenio específico de cooperación que tiene como propósito promover acciones de colaboración interinstitucional orientadas al desarrollo de actividades educativas, culturales, recreativas y formativas destinadas a jóvenes vinculados al INISA. Algo lo cual ya se venía masticando desde principios de años, sobre lo cual ya nos posicionamos anteriormente, pero que en realidad estos son claros posicionamientos políticos que no solo se enmarcan en el mantenimiento de la impunidad pasada, sino también en la construcción de un imaginario donde el aparato represivo se encuentra de tu lado, como expresa el eslogan oficial con el cual pretenden convencernos que su función es la de defendernos. Recientemente, desde el gobierno se anunció la firma de un nuevo convenio, en este caso entre el Ministerio del Interior y el Ministerio nuevamente de Defensa. Luego del Consejo de Ministros del viernes 26 de junio en Torre Ejecutiva, los ministros del Interior, Carlos Negro, y de Defensa, Sandra Lasso, anunciaron el acuerdo entre sus carteras para la incorporación de vehículos de defensa a las tareas de seguridad de la policía. El ministro Carlos Negro explicó que serán conducidos por personal policial que va a ser capacitado dependiendo del vehículo porque son diferentes entre sí, según mencionaba este jerarca. En caso de no contar aún con la capacitación, pero precisar de los servicios del vehículo, Negro adelantó que serán conducidos por un chofer militar. El secretario de Estado explicó que buscan que los territorios tengan las garantías necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer todos sus derechos. Y nuevamente debemos detenernos en ver las múltiples puntas de análisis que tiene esto. En primer lugar, Negro hace referencia a que la utilización de vehículos militares permitirá ejercer a la población sus derechos. Si tenemos en cuenta que los mismos serán puestos en funcionamiento, en ejercicio, en los barrios más marginales de nuestro país, aquellos más vulnerados, debería el gobierno dejar la hipocresía de lado y clarificar en que constantemente allí, con vehículos o sin vehículos, las condiciones de vida de amplios sectores de la población explotada se ven constantemente, sistemáticamente atacadas. Cientos de miles de quienes forman parte de estas masas ven vulneradas las condiciones mínimas de sobrevivencia. El comer salteado, denominado inseguridad alimenticia, la pobreza infantil, el acceso a la vivienda con asentamientos que proliferan con piso de tierra y techo de chapa, el acceso a la salud, la educación, donde desde allí provienen quienes engrosan las cifras de deserción o rezago estudiantil, los famosos quintiles más pobres, las personas viviendo en situación de calle, la drogadicción como escape de la penuria, el desempleo, la precariedad, el narcotráfico como la salida, la cárcel o una bala como la llegada. Sin embargo, para el gobierno se soluciona con presencia militar. Esta acción que ha tomado el gobierno le ha valido la condescendencia de todo el arco político, siendo más penoso aún el papel que cumplen aquellos quienes desde el gobierno pretenden posicionarse como el escudo de los débiles. Así, por ejemplo,
retumban las palabras del ministro de Trabajo, representante del Partido Comunista, Juan Castillo, quien ve en la militarización un problema de imagen. Lo que importa es el qué dirán. Lo podemos hacer, pero de forma más disimulada, dirán. En segundo lugar, otra perla más de un largo collar que lleva puesto nuestro gobierno de sometimiento al imperialismo norteamericano. Hace 53 años atrás se producía el golpe de Estado, luego de años y años de sometimiento a Estados Unidos. La década del 60 no marca como hitos relevantes que dan cuenta de esto, y solo por mencionar algunos de estos, el ser sede de la reunión donde se organizó la Alianza para el Progreso en el año 61, el haber declarado al primer secretario de la Embajada de la URSS y al embajador cubano en Uruguay personas no gratas en ese mismo año, la decisión de expulsar de la OEA en Punta del Este a Cuba en el 62, la incorporación de las Fuerzas Armadas a la doctrina de seguridad nacional, el entrenamiento en las escuelas de las Américas para el aprendizaje en cómo enfrentar y atacar a nuestra clase, todo esto antes del 27 de junio del 73. ¿Qué decir de lo que significó posteriormente el Plan Cóndor y la sistematización en la búsqueda de aniquilar a quienes luchaban, con las burguesías nacionales del Cono Sur encarnadas al imperialismo yanqui? Han pasado 53 años de aquel golpe de Estado. Lo que no pasa es el nivel de sometimiento de nuestros gobiernos a Estados Unidos. Demostrado incluso en que inicialmente los vehículos pensados para este proceso de militarización en los barrios más pobres fueron los llamados o reconocidos Mamba, donados por Estados Unidos en 2024. Lo que es digno de destacar también es que estos vehículos no pueden emplearse fuera de las misiones de paz de la ONU, con lo que se requiere una previa renegociación con los yanquis para su utilización. Es decir, no solo que estamos ante una muestra más de sometimiento al imperialismo por parte del gobierno, lo cual ya hemos destinado ríos de tinta y saliva en la enumeración de hechos que dan cuenta de esto, desde el posicionamiento ante el genocidio del pueblo palestino, encolumnados detrás del sionismo y el imperialismo yanqui, las declaraciones de Orsi arrastrándose para ser invitado al tal mentado escudo de las Américas, donde uno puede encontrar a personajes como Milei o Bukele, quien dicho sea de paso ya recibió los halagos del actual gobierno frente amplista. El envío sistemático de tropas a aquellos enclaves donde el imperialismo, por medio de las mismas, busca el mantenimiento de las condiciones de explotación de países como el Congo, saqueando sus recursos y explotando su mano de obra cuasi esclava, con el claro apoyo de nuestro gobierno, que como premio, asemejado a un perro cuando le arrojan un huesito cuando se porta bien, recibe un par de vehículos. Pero como si no fuera suficiente, quienes nos regalan nos dicen cómo usarlos. Más arrastrado no se puede ser. Fue así que los vehículos que se utilizarán serán proporcionados finalmente por la Dirección General de Operaciones Especiales del ML4, vehículos blindados RPZ Cóndor. Sintetizando, compañeros, compañeras, nada nuevo bajo el sol. Han pasado 53 años desde el golpe, han pasado los gobiernos de Vázquez, recibiendo a los abrazos a Bush, a quien buscó pedir ayuda en un posible enfrentamiento con Argentina, Mujica abrazándose con Obama, los pobres viejitos de las cárceles VIP de Domingo Arena, el ascenso de militares vinculados al terrorismo de Estado, Vázquez y la militarización de la frontera, la aprobación de la ley antiterrorista, los operativos de saturación también en los barrios más marginales del ex Tupamaro Bonomi, y un largo y lastimoso etcétera, etcétera,
que dan muestra clara de lo que es el Frente Amplio. Finalmente, debemos preocuparnos por promover una alternativa a la política represiva y punitiva que propone el gobierno como forma de alivianar la penuria. Una alternativa a la violencia sistemática a la cual son sometidos miles y miles de uruguayos que forman parte de nuestra clase y sectores populares como consecuencia de las políticas económicas abiertamente antipopulares, como consecuencia del narcotráfico, ese que se regocija con la complicidad política y policial, con los traficantes de cuello blanco de barrios no estigmatizados, como consecuencia de la lumpenización de un sector de la sociedad. No es con patrullaje militar que se encontrará una salida. Es por medio de la conquista de mejoras inmediatas para quienes padecen las consecuencias de quienes administran los intereses de la burguesía y perpetúan este sistema criminal. Todos los años, los gobiernos destinan millones y millones de dólares al pago de los intereses de la deuda externa, al sometimiento a organismos financieros internacionales como el FMI, a la exoneración impositiva del gran capital, al subsidio de la burguesía, al fortalecimiento del aparato represivo, etcétera, etcétera. Mientras tanto, a nuestra clase se la castiga con el aumento de impuestos, con el aumento de tarifa, con salarios pauperizados, con jubilaciones y sus aumentos que dan pena, lástima, obligándonos incluso hasta trabajar, hasta morir. En lo inmediato, debe impulsarse una política de ruptura con el sometimiento al imperialismo y el gran capital, promover el no pago de la deuda externa, eliminar impuestos como el IRPF y el IVA, sustituyéndolos por impuestos al gran capital y volcar todos los recursos necesarios para contemplar cuestiones elementales para la vida de nuestra clase y sectores populares, ya sea la vivienda, el acceso a la salud, la educación, la generación de empleo, el aumento sostenido de salarios, etc. Esto, compañeros, compañeras, igualmente, a sabiendas de que debemos plantearnos la lucha por un sistema distinto al actual. Al mismo tiempo que debemos luchar por reivindicaciones inmediatas, debemos plantear que la salida para la explotación y opresión a la que es sometida nuestra clase es abonando a la lucha revolucionaria y a la construcción del socialismo. No es militarizando, es desmantelando el aparato represivo. No son quienes nos protegen, son quienes custodian los intereses de quienes nos explotan y oprimen. Fue hace 53 años atrás y lo continúa siendo hoy. Muchas gracias por la atención prestada y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.